Hoy, el quinto domingo después del Pentecostés, también celebramos el recuerdo, la memoria de los padres del sexto concilio ecuménico. El evangelio que hemos leído es el normal del tiempo después del Pentecostés, que es el de los dos endemoniados. En otros evangelistas habla de uno solo, pero en este caso Mateo habla de dos, en el que en el país de los Gadarenos, que históricamente no sabemos qué tipo de pueblo era, sí que realmente si vivían de alimentar cerdos, seguramente no eran judíos, sino que debían ser otro tipo de religión, otro tipo de creencias. Pues para los judíos el cerdo era un animal impuro por excelencia. Pero sí que lo que vemos es que estas dos personas que eran del pueblo, que estaban enajenadas, cuando el Evangelio habla de endemoniados, evidentemente no, en aquel momento para Cristo sí que realmente estaba endemoniado, y esto no quita que a lo largo de la historia, en otros momentos de la historia, personas que a lo mejor tenían una enfermedad mental o cualquier otro problema hayan sido tomados por endemoniados, cuando realmente el sentido real que la Iglesia da a los demonios y por tanto a la persona que está poseída, dominada por los demonios, y esto lo vemos muy claro en el bautismo, cuando el sacerdote, en nombre de Cristo, dice a los demonios que se vayan, dice el espíritu de error, el espíritu de odio, el espíritu de pasionalidad, etcétera, etcétera. Es decir, que los demonios, el demonio, aunque tiene, y la Iglesia así lo cree, tiene una existencia personal, es Lucifer y sus ángeles caídos que se rebelaron contra Dios, igual que el hombre. Pero de alguna manera el demonio, aunque sabe, a partir sobre todo de la muerte y resurrección de Cristo, que lo tiene perdido, precisamente en su soberbia, en su orgullo loco, pretende aún arrastrar consigo en su locura a cuantos mayores hombres pueden. Y en este sentido también tenemos que tener muy claro que un hombre todos nosotros estamos parcialmente endemoniados. Lo primero que hace cuando nos bautizan es decir que expulsen los demonios, porque cuando nosotros nos apasionamos por algo, por la gula, por el ansia de comer, por el ansia de dinero, por el ansia de poder, de dominar sobre los demás, estas son pasiones que nos inculca el demonio, que los demonios en sí no pueden hacer nada físicamente. Dios lo tiene prohibido. Sí que pueden influir pensamientos, ideas, sentimientos en nuestra cabeza, en nuestro interior, y solo si nosotros nos acogemos, si abrimos la puerta a estos pensamientos, es cuando el demonio, estos pensamientos que provienen del demonio, poco a poco entran en nosotros, se acaban enseñoreando, nos acaban dominando, somos acabando siendo esclavos de estos sentimientos que nos parecen naturales, pero que no lo son, porque el sentimiento natural de todo hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, es el bien hacia los demás y hacia la creación, nada más, y para nada, y es el olvidarse de sí mismo totalmente, como hizo Cristo, que tenemos que recordar que ese hombre perfecto, el Adán nuevo, en el que nosotros nos tenemos que mirar en todos los sentidos en nuestro caminar hacia Cristo. Es por tanto en este sentido que Cristo también tenemos que ver que estas personas, que esos dos endemoniados, que daban miedo, que nadie se atrevía a pasar por allí, que el señor Antonio Blum dice, Cristo se deja de preocupar por un momento de todo el universo que ha creado, y estas dos personas se detienen en su camino para pararse a curarlas y a devolverles su integridad, a devolverles el estado en el que Dios los había creado y para lo que Dios les había creado, en ser a hombres a imagen y semejanza de Dios, que se ocuparan de los demás y de la creación también. Y así es así que los demonios, una vez expulsados de ellos, estos hombres vuelven a su estado normal. En otros evangelios nos dicen que habla solo de uno, pues que él quiere estar con Cristo, porque cuando Cristo cura a alguien o expulsa al demonio de alguien, no es una cosa puramente física, es
Cristo cura a todo el hombre, cuerpo, alma y espíritu, alma y cuerpo también. Y es por tanto que toda curación de Cristo implica una salvación también del alma, dijéramos, ¿no? Y de Cristo, de su inconmensurable amor por nosotros, ya lo sabemos, y siempre tenemos que tener esto muy claro, que por cosas que nos pasen en nuestra vida y también por cosas terribles que nosotros podamos hacer, Cristo siempre nos ayudará, y Cristo siempre nos ayudará y nunca nos dará una tentación, una prueba, un dolor que pueda sobrepasar nuestras fuerzas físicas y psicológicas. Y junto con la prueba también nos dará, si confiamos en Él, si tenemos confianza como un Padre, por eso cada día cantamos el Padre Nuestro, ¿no? Pues Dios nos dará la fuerza para soportar las pruebas que nuestra vida siempre nos van a venir. Y también os quiero que os deis cuenta de un tercer personaje, varios, que son los gadarenos. Ellos tenían dos ciudadanos suyos que estaban locos, estaban perdidos, podríamos decir ya estaban muertos, porque la vida que llevaban, incluso vivían en el cementerio de las tumbas. Sin embargo, estas dos personas, por la acción de Cristo, recobran su salud para la vida eterna. Estas personas vuelven a su estado original, y yo diría aún más allá, con la santificación de Cristo, y sin embargo, la gente del pueblo, esto les parece importar poco, y lo que les importa mucho es la pérdida material que han sufrido en el rebaño de cerdos, digamos, ¿no? Y le piden de seguida que se vaya de allí, porque lo que hace Cristo les molesta terriblemente, porque ellos solo tienen en visión, en perspectiva, en la ganancia material, el pan físico de este mundo y todas estas cosas que viene de Jesús, que implican en este caso, el empobrecimiento de ellos, no les gusta nada. Esto que a nosotros nos puede parecer rápidamente que mala gente que era, dijéramos, ¿no? Si lo pensamos y lo reflexionamos bien en cada uno de nosotros somos también mucho como los gadarenos, cuando pasamos al lado de alguien y no le auxiliamos, cuando ponemos siempre las cosas de Dios en último lugar, cuando haya acabado de todas mis cosas, y cuando en nuestro día a día ponemos nuestro propio beneficio, el demonio de la avaricia, el demonio del poder del dinero, y etcétera, etcétera, y podemos hacer una gran lista, lo ponemos por delante de las cosas de Dios. Ahí somos como los gadarenos y como los endemoniados. Entonces hemos de reflexionar mucho sobre esto, ver hacia dónde va nuestra vida, que lo único imprescindible, lo único necesario es la vida en Dios, y todo lo demás Dios nos dice que nos dará por añadidura, y muchas veces nos podemos ocupar de las cosas de este mundo, evidentemente, atender las cosas para nuestra subsistencia y también, sobre todo, para nuestra familia y para los demás, para el resto de la sociedad. No nos vamos a salvar solos. El que piense que él solo se va a salvar ya se está condenando. El hombre, si no piensa en todo el mundo, si no está dispuesto a sacrificarse, incluso nuestros bienes materiales como los gadarenos, por el bien de los demás, no llega al camino recto, no llega al camino bueno. Así pues, fijémonos sobre todo en Cristo, tengamos nuestra mirada y nuestra atención fija en Él, pero lo que Él hizo y cómo fue en este mundo tiene que ser la guía para toda nuestra vida. Que así sea.